el mensaje que está transmitiendo el gobierno en la selva alta del Perú es que siembren coca, porque va a ser legal, no te van a erradicar y te lo vamos a comprar. Esa posición peligrosa, absurdamente populista, lo que va a ocasionar es la explosión, el aumento exponencial de la hoja de coca en el Perú. Nosotros estamos enlazados con Rubén Vargas. Él ha sido ministro del Interior y también experto en temas de narcotráfico. Bienvenido, señor Vargas, a Exitosa Perú. Karina, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por responder. Quisiera saber su primera impresión sobre este cierre de las bases militares. ¿Esto es bueno, contraproducente? ¿Va a ayudar al Perú y específicamente a esta zona tan convulsa? Karina, hay dos temas centrales que el gobierno está tomando decisiones absolutamente equivocadas que van en contra de los intereses del país y de todos los peruanos. Una es en la lucha contra las drogas y otra en la lucha contra el grupo terrorista. Empecemos por esto último, porque tú has adelantado el anuncio o la decisión que ha tomado el Ejecutivo, el gobierno, de cerrar 40 bases contra terroristas en el BRAE. Primero, hay que recordar, hay que señalar de que no conocemos de cuál es la estrategia, cuál es la política, qué es lo que pretende hacer el gobierno, el ministro de Defensa en el BRAE en materia de lucha contra el terrorismo. No se sabe bien qué es lo que pretenden hacer. Y digo el ministro de Defensa porque de acuerdo al actual marco normativo y a las declaratorias del estado de emergencia, los responsables del BRAE en el tema del orden interno y orden público es precisamente ese sector, el Ministerio de Defensa. Y resulta que ahora anuncian el repliegue, el retiro, el cierre de 40 bases contra terroristas, a pesar de que el grupo terrorista que opera en esa zona desde hace 40 años atrás sigue con la misma amenaza, sigue con el modus operandi, sigue controlando territorialmente a partes importantes de este extenso valle. El grupo terrorista en el BRAE sigue asesinando a civiles, a campesinos, a dirigentes con la acusación de que están colaborando con las Fuerzas Armadas y con la policía. El grupo terrorista sigue hostigando bases militares. Hace poco se registraron varias de ellas. El grupo terrorista sigue atacando helicópteros. El grupo terrorista sigue controlando partes importantes de los ríos navegables del BRAE, precisamente para cobrar cupos a el narcotráfico que opera en la zona. El grupo terrorista no ha cambiado, no se ha debilitado, ni siquiera en su potencia de fuego, ni en su composición. Entonces, ¿en el marco de qué? ¿Cuál es el argumento sólido, consistente, técnico que lleva al gobierno a cerrar 40 bases contra terroristas? La verdad que este es un despropósito y que va alineado al segundo eje que te comentaba, que es la lucha contra las drogas. Y precisamente en el BRAE tenemos que el gobierno, ayer, el primer ministro, no en una plaza pública, sino en el contexto de un Consejo de Ministros descentralizado, ha anunciado que ENACO, la empresa nacional comercializadora de la hoja de coca legal, va a comprar hoja de coca no solamente de los cocaleros legales, sino también del nuevo padrón que se elaboraría, es decir, van a legalizar de facto a la hoja de coca ilegal. Eso por un lado. Por otro lado, también el gobierno y de vida están auspiciando la legalización de toda la hoja de coca que existe en el Perú. Es decir, de las 62.000 hectáreas de hoja de coca que según de vida tenemos, o 88.000 hectáreas de hoja de coca que tenemos según la Casa Blanca de los Estados Unidos. Sabiendo o a sabiendas de que más del 90% de esa hoja de coca se convierten aproximadamente en 800 toneladas de cocaína anualmente. Si ENACO va a comprar toda esta hoja de coca, toda la hoja de coca, ¿y qué se va a hacer el Estado con toda la hoja de coca? ¿O cómo va a funcionar esto, exministro?
Karina, antes de responder a tu pregunta, permítame cerrar el primer tema que habíamos tratado. Y porque es bastante grave, es de extrema gravedad. Entonces, lo que tenemos como conclusión de la posición y de los anuncios del gobierno es, primero, que se va a legalizar la hoja de coca. Segundo, que no se va a erradicar la hoja de coca. Tercero, que ENACO va a comprar toda la hoja de coca. La conclusión de todo esto, el mensaje que está transmitiendo el gobierno en la selva alta del Perú, es que siembren coca, porque va a ser legal, no te van a erradicar y te lo vamos a comprar. Esa posición peligrosa, absurdamente populista, lo que va a ocasionar es la explosión, el aumento exponencial de la hoja de coca en el Perú. Porque el campesino es muy pragmático respecto a su economía. Si va a observar o si va a recibir ese mensaje de que no va a ser erradicado, va a ser legal y le va a comprar el Estado, entonces va a sembrar más coca para venderle al Estado, al gobierno, y también para seguir proveyendo coca al narcotráfico. Entonces va a tener dos mercados asegurados. ENACO, O sea, el legal el y el ilegal. Y el narcotráfico. Claro, el legal y el ilegal, pero ENACO se compromete a comprar todo, y esto, ¿qué se va a hacer con tanta hoja de coca ENACO? ¿La va a dejar podrir? Porque Ahora hay un mercado ahí. Ahora vamos a la pregunta que te preocupa. Ajá. Vamos a la pregunta. Tenemos un informe que ha desarrollado el INEI, el Instituto Nacional de Informática y Estadística, respecto al consumo de la coca tradicional en el Perú. Y ese informe, ese estudio del INEI, ha determinado que en el Perú se consume 12.000 toneladas de hoja de coca anuales. Es decir, el consumo de manera tradicional e industrial tiene un techo máximo, que es 12.000 toneladas. No consumimos más que eso, 12.000 toneladas. Pero recuerda que te comentaba que en el Perú se producen un poco más o aproximado a 160.000 toneladas anuales. Entonces, más del 90% termina convertido en cocaína. Ok. Entonces, de nada sirve que se compre las 160.000 toneladas porque no hay forma de utilizar legalmente toda la producción de hojas de coca que tenemos en el Perú. Para el consumo tradicional y legal solamente se necesitan 12.000 toneladas. Y el 80% de esas 12.000 toneladas se proveen de los productores tradicionales y legales de la región Cusco. Que eso es otra problemática, otra historia. Entonces, este anuncio populista, este anuncio que está generando expectativas innecesarias y peligrosas en el campesino cocalero, se va a convertir, por supuesto, probablemente en un boomerang, porque no hay forma, y además que no es legal, que ENACO compre hoja de coca que no esté empadronada. Además, entonces, otra cosa. Usted me está haciendo ver de que además no van a erradicar. Esto quiere decir, ENACO compra la hoja de coca por debajo, a un precio por debajo que los narcotraficantes. Es decir, al no erradicar, los campesinos le van a vender a los narcos. No erradican, hay más planta, le venden a los narcos. Exitosa. Y los narcos van a salir felices. Eso es lo que va a pasar. El campesino, como te decía, Karina, va a tener dos mercados, dos compradores, ENACO y el narcotráfico. Es decir, para abastecer a ambos mercados va a sembrar más coca. Eso es lo que va a pasar. Y vamos a duplicar o triplicar la extensión de coca que tenemos actualmente por ese anuncio, por esa decisión, por ese populismo extremo y irresponsable en el que estamos observando ahora porque el gobierno lo que ha querido vender es que yo compro todo y le dejo sin nada al narcotráfico, y eso es iluso, pues, eso es iluso, no lo van a poder hacer. Eso es absurdo, pero digamos, no es una candidez, no es una inocentada, por decirlo de alguna manera, gratuita. Insisto, todos sabemos de que el 90%, más del 90% de la coca lo consume el narcotráfico. Si el gobierno pretende comprar toda la hoja de coca, ¿qué nos asegura de que el narcotráfico desaparezca? El campesino va a seguir vendiendo hoja de coca al narcotráfico y a ENACO, insisto. Entonces vamos a entrar a un escenario en el que ya estuvimos, y me refiero a la década de los 90 y de los 80, especialmente de los 90, donde estuvimos
en el extremo límite de convertirnos en un narcoestado. Recordemos que habían asesores presidenciales, habían altos funcionarios civiles y uniformados involucrados en el tráfico de drogas. Estuvimos muy contaminados por esa narcocorrupción y teníamos, en efecto, más de 100.000 hectáreas de hoja de coca entonces. Estoy seguro que en el próximo año los informes de monitoreo de coca van a indicar que el Perú ya sobrepasó esa barrera de las 100.000 hectáreas. Y la situación del narcotráfico en este gobierno es el abandono total, el abandono absoluto. Y lamentablemente hay elementos para sospechar que inclusive se estaría favoreciendo, porque no es gratuito que en las principales zonas productoras del narcotráfico como es el BRAE el gobierno sea tan blando frente a este problema y también ahora frente al terrorismo. Muy bien, entonces no es gratuito, el narcotráfico sabe cómo mueve sus fichas y ya lo hemos visto no solamente en el Perú, sino en otros países que sienten el embate del narcotráfico. Mucho ojo, porque el narcotráfico contamina todo, contamina la política, contamina a los policías, contamina a todo, y esto es lo que podríamos estar viendo. Muchísimas gracias a Rubén Vargas, él es exministro del Interior y experto en temas del narcotráfico.